Una pregunta así cortita para la Copa de Colombia. Si te voy a contar un ejemplo de cómo fue la interacción con los movimientos campesinos o urbanos, lo que prefieras, y cómo era ese proceso de recuperar los conocimientos, qué tipo de saberes, por ejemplo, podían poner en juego, cómo era la interacción, digamos, si parecía muy claro esto que vemos muchas veces nosotros de la jerarquía, digamos, entre el intelectual y las organizaciones, pues al revés, están empoderados y pueden hacer un juego de igual a igual. Claro, ¿Cómo lo vieron? La compañera Claudia menciona una serie de cosas que son muy importantes, digamos, dentro de la reflexión que se hace, que para nosotros fue posterior al ejercicio. Es decir, hay mucho de, dicen nuestros compañeros, los que recién empiezan, porque nosotros hemos tenido ya como 3 o 4 grupos que van trabajando en este ejercicio. Nosotros fuimos los primeros, pero luego tuvimos que incorporar otros compañeros. Primero de esta etapa, porque siempre hay otras etapas, claro. Pero de esta en particular, que decían, ustedes nos enseñaron fue como a tener una gran capacidad de improvisación, porque realmente cuando nosotros consolidamos los equipos de formación, no pensábamos ni siquiera ni en formación disciplinar, sino que fueran parte de las organizaciones y quisieran hacer parte de equipos de formación. Claro que se vincularon muchos de la universidad, estudiantes que querían trabajar en este ejercicio, particularmente los de la Federación de Estudiantes Universitarios, de la FEU de Colombia. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar con las organizaciones incorporan al equipo los compañeros y compañeras de su organización. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que, bueno, Javier puede dar ejemplos del trabajo agrario. Una de las cosas con las que uno se enfrenta es, que también Freire lo menciona en parte del ejercicio, es que hay unos niveles de alienación muy grandes en todos nosotros. Y entonces cuando se da el proceso de formación, todo el mundo espera que haya alguien que sepa qué hacer o qué decir y no cómo lo vamos a construir. Si nosotros no somos conscientes de que somos sujetos de saber, pues por supuesto, porque es que nos han reprimido y nos han negado y nosotros hemos generado procesos de autoalienación tan grandes que pensamos que no sabemos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio para probar que sabemos todos y que sabemos muchas cosas y que ese saber es muy valioso y que ese saber se puede poner en interacción con la realidad para transformarla colectivamente. O sea, tiene unos niveles, digamos, de apropiación que se van dando en el ejercicio mismo. Entonces uno de los obstáculos más grandes es ese. Es decir, cuando uno llega a hacer el ejercicio de trabajo, pues no llega con ninguna cosa establecida, llega con una metodología. Para nosotros creo que lo más fuerte es eso, es decir, que hay que garantizar el método, no los saberes, digamos, que los saberes están. Hay que garantizar el método para que esos saberes entren en diálogo, ¿cierto? El diálogo, digamos, real, o sea, el dialéctico, en donde haya una producción de conocimiento a través de esa colectivización o esa participación de saberes. Y a partir también del reconocimiento de las necesidades y los intereses, porque digamos, uno puede partir incluso de la idea de que todo el mundo sabe cuáles son los problemas que tiene la comunidad, pero a medida que vamos reflexionando sobre el problema que tiene la comunidad, es un problema que es un problema que abarca otra serie de problemas, ¿no? El problema de que la comunidad no tenga agua no es solo el problema de que esa comunidad esté sin agua, sino, bueno, ¿y por qué no tiene? Y cómo resolverlo incluso también depende de cómo se reconoce ese problema. Entonces la metodología del taller lo que quiere mostrar, digamos, es garantizar ese método que permita reconocer esos saberes para ponerlos en función de la realidad y transformarla. Y el otro elemento es cómo hacemos quienes asumimos la tarea de formadores sentirnos realmente orientadores del proceso, no como dice, porque nosotros compartimos plenamente lo que dice la compañera Claudia, es decir, nosotros no somos, es más, para mí debería borrarse la categoría intelectual. O sea, yo soy una mujer que se formó en el barrio
Yo hago parte de un proceso barrial que fue a la universidad porque comprendió que era necesario aprender algunas cosas para el trabajo en la organización, no al revés. A mí no me cooptaron ni me ganaron para la militancia en la universidad. Yo me formé en el barrio y en el movimiento estudiantil de mi barrio. Y fui a la universidad porque quería aprender ese tipo de cosas. Pero luego, con el tiempo uno se da cuenta que la academia sí es interesante, es muy importante porque le permite a uno mejorar su léxico y hablar mejor y comunicarse tal vez mejor y mejorar tal vez las relaciones con algunos sectores, ¿cierto?, sociales, pero en realidad hay una gran cantidad de cosas que nosotros sabemos es porque la experiencia barrial y de la comunidad fue la que nos lo dio. Entonces, esa idea del intelectual a mí no, pero como en la universidad también cooptan a la gente, entonces hay mucha gente que viene de procesos que ahora se creen los intelectuales del proceso, y eso es una de las cosas, de uno de los elementos que hay que empezar a eliminar, y se va eliminando garantizando la metodología. A nosotros nos ha funcionado muy bien, es decir, porque cuando el lugar del saber no se le deja a nadie en específico, sino al ejercicio mismo, bueno, la cosa cambia. Incluso el más golpeado es el tallerista. Yo recuerdo una compañera que es economista, que hoy es, por ejemplo, parte de la Comisión de Educación de Marcha Patriótica. Ella es economista, nada que ver con la pedagogía, pero se metió en el proceso porque quería, digamos, aportar a ese proceso. Y la más choqueada fue ella en el ejercicio. Yo no sé nada. O sea, yo aprendí un montón de cosas, estoy haciendo maestría, pero a la hora de la verdad la realidad es mucho más rica y mucho más compleja que lo que le muestra la universidad, y que todas sus formulaciones académicas tenía que traducirlas para ella, digamos, y ver cómo ese conocimiento también es un conocimiento válido, porque uno puede caer en el otro extremo y es considerar que ese conocimiento académico, teórico no sirve. No, está mal planteado, es decir, hay que empezar a traducirlo, porque ese es un conocimiento pues, que también nos ha legado la historia de la humanidad, no podemos negarlo. Es un conocimiento importante, pero no como enciclopédico, sino como un ser vivo, es decir, como una cosa que está latente, que está viva y que puede servir en algún momento para construir la realidad, ¿no? Sí, yo quisiera aportar respecto a la pregunta que nosotros hemos tenido, tenemos la dificultad de que tenemos que contar qué pasa en Colombia, qué ha pasado en Colombia, porque nuestro proceso, hace unos días Claudia en una reunión que había en la CTA decía, es que aquí en los años 60 en América Latina se abrió una etapa de lucha de clases que se fue cerrando, fue cambiando digamos, de manera distinta en los países. En Colombia la manera es un poco la que ha explicado hoy Claudia, es que nosotros abrimos junto con la Argentina, con Brasil, con todos una etapa de lucha de clases en América Latina en los años 60, y que nosotros no se cerró en forma de dictadura, no se cerró en forma de claudicación, continúa, pero ha mutado y ha sido muy difícil, ¿sí? Nosotros no tuvimos dictadura, tenemos 50 años de guerra sucia, le llamamos nosotros, es decir, de represión y de casi que una guerra de baja intensidad contra el movimiento popular, que no es tan baja, digamos, que ya nos deja, ya no podemos decir la cifra. Algunos dicen que 200.000 muertos en los últimos 30 años, 60.000 desaparecidos, bueno, en fin, las cifras son terribles, digamos, pero, y ese proceso de 50 años, así como también en las dictaduras y los procesos que ha venido a Argentina, tiene altibajos. Nosotros en los años 90 se nos vino encima, no solamente con la represión que venía por un lado, sino la implementación del neoliberalismo desestructuró las organizaciones sociales, y especialmente el sindicalismo, que antes del 90 se le ha dado una fuerza, digamos, en la conducción del proceso popular muy grande, y eso, los que crecimos, digamos, políticamente, militantemente y en la universidad en los años 90, creo que compartimos con esa región que era la época de la no alternativa, no había nada que hacer, era muy difícil, había una soledad enorme en las ciudades, en los campos, porque estábamos resistiendo no solamente la represión, sino también
un problema del paradigma y de las luchas y de la reconversión y de pensarse de nuevo y de mantenernos en la lucha. En ese sentido, llegamos y empezamos a meternos en la Colombia, no solamente en la Colombia esta culta, que nadie dice, que nadie conoce, que ni siquiera las revistas de izquierda como Sudestada, por ejemplo, quieren reconocer. Nosotros, y aquí hago un paréntesis, le hemos mandado una carta muy dura a Sudestada por la tapa de Pablo Escobar, porque es como si en Colombia sacáramos en una revista de izquierda la tapa de López Rega, ¿sí? Más o menos. Esa es así, ¿no? Para nosotros es así, porque él fue el fundador del paramilitarismo colombiano. Bueno, entonces, con todas esas consideraciones, nosotros nos metimos a esa Colombia, a los valles, montañas, que es muy linda además en nuestro país, y nos encontramos con una realidad como la siguiente. En una comunidad a 4 horas de Bogotá, el paramilitarismo entró y arrasó con la organización social, mataron los líderes, arrasar es que mataron los líderes de las comunidades, y sobrevivieron las mujeres, ¿no? Sobrevivieron las mujeres porque el paramilitarismo en Colombia tiene en el fondo una concepción católica patriarcal muy grande, y entonces mata al hombre y deja viva a la mujer, la podría matar, pero deja viva a la mujer para que reproduzca hacia adelante el miedo, ¿no? O sea, hijo, no te metas, no se meta nadie, o sea, esa es la idea, digamos, o sea, que hay una doble victimización en esa acción muy simbólica del paramilitarismo. Entonces, y nosotros llegamos a esas comunidades de mujeres viudas, en la mayoría, pero que mantuvieron en resistencia los tejidos sociales en las comunidades. Entonces, llegarles a plantear la reconstrucción de la organización social con ese antecedente inmediato, porque no fue hace 50 años, sino el año pasado, llegaron los paramilitares y en un día mataron 200 hombres aquí, en esta comunidad, les quitaron la cabeza, los colgaron, en fin. Y que las mujeres digan, bueno, estamos dispuestas a ir para adelante. Eso ya es, digamos, un asunto de mucha dimensión y de mucha responsabilidad para quien llega ahí a decirles vamos para adelante con un proceso de formación. O sea, ya ahí hay una responsabilidad, y es que ellas están poniendo de nuevo no solamente su disposición, sino su vida, digamos. O sea, aquí estamos en Colombia en esas circunstancias que la gente, cuando decide venir a una escuela, porque nosotros por fortuna en las montañas, en los valles, con el campesinado, con los indígenas, con los afrodescendientes, vamos a las escuelas rurales que están abandonadas como esta, ¿sí?, por el Estado, y las usamos para hacer las escuelas de formación. Bueno, llegamos a las escuelas y hacemos cursos de 7 días, porque ¿qué hacen las comunidades? Dejan su finca o su parcela y no la pueden dejar un día y volver a los 8 días porque se les vuelve imposible, sino que definitivamente, digamos, sacan 7 días para la formación. Entonces nos reunimos 7 días en los que empezamos a hacer formación desde cómo nos cuidamos entre nosotros mismos, ¿sí? Y que hacemos turnos para cuidarnos, hacemos un cuidado del otro, que ya eso es un tema bastante importante, discutir sobre la necesidad del cuidado del otro, del cuidado colectivo. Cocinamos entre todos y todas, ¿no? Nos rotamos, no es contratar a una señora como se usa para que nos cocine, sino parte del curso que nosotros diseñamos es que nos rotamos la cocina, nos rotamos el aseo, nos rotamos las horas culturales, las formas, o sea, todos los roles que tiene la escuela son participativos, y empezamos con esa realidad no a reconstruir de inmediato la memoria porque es doloroso, ¿sí?, sino empezamos a mirar más bien hacia adelante. Después vinieron procesos de recuperación de la memoria, pero en el instante empezamos a decir qué necesidades tiene la comunidad. En esa que les estoy diciendo, que queda en un lugar que se llama el Cañón de las Hermosas, que además tiene un lindo nombre, el Cañón de las Hermosas. Después de ese proceso, las mujeres decidieron hacer una cooperativa de mujeres
y empezaron a organizar, porque es una zona donde se produce café, queso, leche, hay mucha leche y maíz, frijol, porotos, bueno, todo eso, y ellos empezaron a organizar el acopio de todo eso y la comercialización directa. Organizamos, ahí dimos la mano, digamos, ya el papel nuestro, por ejemplo, es cómo garantizar que puedan vender directamente. Entonces organizamos ahí con las zonas de reserva campesina, en general logramos tener mercados campesinos en las cabeceras, en los municipios. Entonces empezamos a que ellas tuvieran un lugar en el mercado campesino cada 15 días en la capital de la provincia, y empezaron a vender directamente sus productos. Y mira, pues consiguieron resolver un tema urgente, inmediato que tenían, que era vender los productos, y porque esa fue la conclusión del curso, en el que hablamos de economía, que hablamos de anticapitalismo, que hablamos del agua, de un montón de cosas. La conclusión, la síntesis fue la cooperativa, y fue que ellas necesitaban resolver un problema inmediato, que era cómo comercializar sus productos sin que un intermediario les robara el valor, digamos, de su trabajo. Esto es, digamos, puede ser muy sencillo lo que estoy diciendo, pero en el fondo está contenido un concepto, ¿sí? Y es que nosotros sí tenemos una orientación militante, política, tenemos un objetivo que no queremos imponérselo a las comunidades mismas van llegando, hacen su síntesis organizativa, su síntesis política, y dicen, pues caminemos hacia allá, y ayudan a construir esos paradigmas políticos y organizativos. O sea que nosotros sí somos militantes, y yo creo que tampoco hay que ocultarlo. Nosotros somos militantes, tenemos una idea, tenemos una propuesta, un proyecto político, que lo que sí no se lo vamos a imponer a nadie, pero y como siempre hay organizaciones que incluso han caminado por otros lados y se han ido organizando a través de estos cursos de formación y toda esta propuesta de formación, y pues ese es nuestro objetivo. Yo les quiero, para que termine un poco también con cifras que de pronto dan una dimensión importante. En los últimos 20 años se cerraron en Colombia 70.000 empresas por producto del neoliberalismo. Además de la violencia y todas estas cosas, se cerraron 70.000 empresas. Pero nosotros entre el 90 y el año 2010, en todo el movimiento popular, menos lo que nosotros conocemos, se han organizado 7.000 asociaciones organizativas de colombianos y colombianas. O sea que la destrucción de la empresa, del lugar de trabajo, de reunión, de organización, que eran las empresas, las fábricas, los lugares de trabajo, ante la destrucción de eso, logramos como movimiento popular buscar una alternativa, que es la autogestión, el cooperativismo, las empresas, incluso los sindicatos, las asociaciones, las agrupaciones. Hay muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, todos los cursos que nosotros contenemos damos elementos de protección inmediata de los derechos humanos. Por ejemplo, en esas zonas no hay señal de móvil. Entonces muchas veces el ejército ha llegado y ha matado a la gente, pero también porque no han podido llamar rápido a hacer alertas, porque cuando se hacen alertas el ejército cuando hacemos bulla, pues el ejército se para. Entonces, por ejemplo, hicimos recolectas, quedó claro que necesitamos celulares en las comunidades, la gente puso antenas, conseguimos la plata y les dimos información a las personas para cómo actuar en caso de, porque se siente, ellos saben, la comunidad sabe cuando viene algo malo, pues. Entonces, y hoy tenemos sistema de alertas de derechos humanos en al menos 400 municipios de Colombia, de los 1.100 municipios que tiene el país. O sea que nosotros, hoy por ejemplo, el ejército está llegando a una comunidad y va a hacer una masacre, y sabemos inmediatamente en Bogotá y podemos desarrollar toda una movida ahí está el sistema de Naciones Unidas y informamos, y de inmediato pues los generales empiezan a llamar como que paren la masacre, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos podido hacer.
hemos pasado de esa lucha de donde nos pusieron en la resistencia, nosotros pasamos de la resistencia a la acción. Pasamos de la resistencia a la acción sin dejar de resistir. Y yo creo que hoy, por ejemplo, el año pasado hicimos una gran movilización popular que no hacíamos hace 30 años. Hicimos un paro que paralizamos 7 de los 30 provincias de Colombia estuvieron paralizadas durante 2 meses, ¿sí? Y seguimos para adelante. Hoy estamos en procesos unitarios muy interesantes y vamos para otro paro nacional. Y todo eso es porque las comunidades están haciendo síntesis, están recuperando y ha ido avanzando. Nosotros hemos puesto nuestro granito de arena porque sabemos también que así como nosotros estamos haciendo esto, hay muchos colectivos colombianos y colombianas haciendo lo mismo en muchos rincones del país, y eso viene dando frutos. Yo por ahí planteaba más un desafío que una pregunta de estos procesos de construcción colectiva del conocimiento, que es el tema de la difusión, de la socialización de aquello que se sistematiza, se investiga, se indaga, porque en muchas ocasiones lo que termina ocurriendo es que aporta al proceso autoformativo de la organización, de la comunidad, pero cuesta romper tanto el microclima, digamos, de izquierda, del activismo, como digamos, taladrar o penetrar en otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, la universidad, por mencionar uno. Digamos, ¿cómo piensan, digamos, ese momento que es igual de fundamental que el de producción más hacia adentro, en el caso colectivo, de comunidades, de sindicatos, de territorio? Bueno, en nuestro caso, todos los problemas que tenemos todos los colectivos para comunicar, hay algunos instrumentos que hemos. Uno es un programa de radio que es parte del proyecto de investigación que lo sacamos todas las semanas y que de alguna manera los colectivos que son parte del proyecto de resistencia saben que existe y nos hacen llegar la información y además vamos como compartiendo y socializando esto. Lo hacemos desde la tribu, pero bueno, en distintas radios. Caterva y otras, incluso radios de América Latina también, de Honduras, están multiplicando. Lo subimos a la web para que quien quiera lo baje de circulación. La otra es la línea editorial. A mí de las muchas experiencias que tenemos, en realidad la que más me gustó fue la sistematización de la experiencia de la UTD de Mosconi, que hicimos un librito sistematizando junto con los compas de la organización la experiencia, pero lo que gustó no fue el librito, sino que cuando lo hicimos y lo terminamos y se lo entregamos a la UTD, lo que hicieron los compañeros fue, vamos a ver que eran 600.000 libros que sacábamos, una parte la distribuimos acá, pero le dejamos 600 a ellos, fue repartirlo a todas las escuelas primarias, a los maestros y a la maestra más bien, de las escuelas, explicándoles qué era lo que era la UTD, porque en un lugar como Mosconi, donde la mayoría de los chicos estaban de alguna manera ligados a esa experiencia, que las maestras tuvieran una idea de qué era la organización era como importante, y en ese sentido digo, la mirada comunitaria en este caso de la UTD nos enseñó a nosotras otra posibilidad, porque además lo entregaron gratuitamente y fue una manera de comunicar su experiencia. La otra fue la que comentaba, lo del juicio a las transnacionales, que tuvo distintas formas de multiplicación, desde la radio hasta también las transmisiones en directo, videos, etcétera, y ahora estamos cerrando el proceso con el libro. Ahí lo único que quisiera decir, digamos, porque creo que es muchísimo lo que nos falta, tenemos respuesta. Por eso de los temas incluso que poníamos en discusión era lo de educación y comunicación popular. Pero sí es como, de nuevo, pensar los procesos de comunicación también con los colectivos.
porque muchas veces ahí se produce, así como en el proceso educativo, muchas veces se termina enajenando en el educador, educadora, o en el docente, o en el profesor. Muchas veces en el proceso de comunicación queda en el periodista, la periodista, la síntesis de lo que se va a comunicar. Y yo digo, no lo tenemos resuelto, además lo digo porque hago ese ejercicio más de una vez, y muchas veces los propios colectivos tienen reticencia. Nosotros hemos discutido al interior de las radios comunitarias este lema que fue como muy así de moda en su época, la voz de los que no tienen voz. Entonces, todos tenemos que tener voz, no es que alguien tiene que tener la voz de multiplicar la voz de algunos que no tienen, ¿no? Y eso significa que circule la palabra también en los medios de comunicación, pero eso es también parte del proceso pedagógico, y es parte de la construcción con la comunidad de quién lo dice, de que quien lo diga además exprese algún tipo de acuerdos colectivos y no solo la mirada personal, que no sea siempre algo delegado, digamos, en una persona. Tiene que ver también con la posibilidad, por ejemplo, de que las mujeres hablemos, porque muchas veces dicen, es un grupo de mujeres en una comunidad, pero si hay un varón, le dejan. Pero aparte no es que habla porque toman la palabra, sino porque le dejan, se le delega en el compañero, digamos, con confianza, porque hay un ejercicio de vocería, mucho más. Entonces son todos temas que para nosotros también tienen que ver con la pedagogía. Es decir, el proceso no termina en el momento de educación, sino en cómo se comunican. Y una anécdota que me acordé en este momento con una de las primeras experiencias que hicimos con mapuche en el sur de Argentina, y que bueno, estuvimos también haciendo una cosa con la experiencia que contaba 7 días en la escuela, eran en realidad comunidades de mapuches, había huichis, había distintos pueblos originarios, y a la hora de decir, bueno, a ver cómo lo comunicamos, ¿no? Un debate de 7 días que se discutió en el Mercosur, en TLC, estaba todavía haciendo eso. Una de las ancianas mapuches, reconocidas por ella, estamos discutiendo esto, y dijo, no, para mí estuvo muy lindo todo, y por supuesto que no voy a decir ni una palabra cuando llegue a mi pucha. Nada voy a decir. ¿Cómo nada? No, porque no hay que contar nada. Bueno, fue todo un diálogo que fue súper interesante también, porque además qué se comunica y cuándo se comunica también tiene que ver con la historia de resistencia de las comunidades, y muchas veces el silencio, hay que saber dialogar con esos silencios y saber que a la vez, si queremos comunicar, hace falta por ahí pensar esos caminos, ¿no? Pero siempre me quedó esa... que de esto ni una palabra a nadie. Sí, pues nosotros hemos pensado en muchas y hemos elaborado algunas de las muchas propuestas que tenemos para comunicar. Un elemento que fue transversal, por ejemplo, a los talleres en algún momento fue el taller de lectoescritura, porque leer y escribir para nosotros no es solamente leer y escribir los símbolos, digamos, del lenguaje, sino como la lectura y la escritura son parte del pensamiento, del desarrollo, de la construcción de conocimiento del sujeto, del ser, ¿no? Entonces, en ese ejercicio de lectoescritura han surgido muchas cosas que han hecho parte luego de la sistematización. Pero nosotros hemos hecho, como decía Javier, síntesis en elementos concretos, digamos, para situaciones concretas de la realidad, y se han emergido muchas radios y, digamos, herramientas de comunicación alternativa, que algunas de ellas con dificultad. Por ejemplo, en algunas organizaciones la página web ha sido como un elemento también, incluso de ejercicio pedagógico, de comprender, de aprender a hacer, de poder nutrir, porque no es solamente tener el espacio, sino con qué lo llenamos, qué escribimos, qué decimos. Y en algunas ha funcionado y funciona bien, en otras no. Digamos, la página sigue quedándose como en el tiempo, esperando que algún compañero o compañera se anime a hacer alguna cosa. Pero, digamos, en ese sentido, medios de comunicación se han construido y procesos de sistematización. Nos falta, en términos de la sistematización, digamos, de la compilación, nosotros hemos elaborado libros, que son libros más bien tipo
cuaderno de trabajo, ¿no? Es decir, con las cosas que sistematizamos, las publicamos y esa publicación tiene que servir para el siguiente curso. Es decir, que esas cosas no se vayan acumulando como sacamos este libro ya, y el que quiera o esté interesado lo lee, sino cómo lo volvemos una herramienta de trabajo. Pero también hemos sacado cartillas, hay una gran cantidad de material que hemos producido. Yo solamente tengo algunas cosas, pocas de las que con las que me he podido quedar. Y estamos en deuda con la sistematización de toda la experiencia, porque es que es muy grande y como está en proceso, entonces nosotros podemos contar parte de esa historia, pero hay otra parte que tiene que ir complementándose. Ayer, por ejemplo, una reunión con una de las compañeras que estuvo hasta el año pasado en los proyectos, ya me contaba, por ejemplo, que en uno de los proyectos que nosotros tenemos ahí en el Huila y el Tolima, ya hay multiplicadores, es decir, ya no es que vamos este equipo de formación, sino que ellos ya formaron los formadores de la comunidad y ellos están haciendo otros ejercicios de formación con los demás, que además es a donde nosotros queremos llegar. Yo siempre digo, porque yo hago trabajo de formación permanente de docentes y trabajo la sistematización de experiencias con docentes, les digo que debe haber algún momento en que ya no me necesiten. O sea que el objetivo es que algún día ya yo no tenga que estar ahí, porque yo, a pesar de que estoy con la comunidad y estoy orientando, sigo siendo ajena a esa comunidad. Y eso hay que reconocerlo, es decir, no vivo ahí, no nací ahí. Y esa comunidad tendrá que generar sus propios procesos formativos a partir de ese, digamos, de ese continuo. Pero nosotros no hemos hecho esa primera sistematización, tenemos las primeras 8 paginitas que hemos estado construyendo ahí, que las vamos a hacer, seguramente las vamos a compilar luego con un montón de experiencias que tenemos que contar. Y está lo de la radio independencia. Sí, por ejemplo, hemos logrado hacer en los últimos 2 años un proceso de unificación o de juntada con varios sectores que tienen sociales, políticos, que tienen radios, pequeñas radios, que han surgido de estos procesos, que han surgido por las necesidades de las organizaciones, un poco también para poder pelear, luchar unificadamente contra los medios hegemónicos. Hay 2 iniciativas interesantes en Colombia: la red de medios alternativos para la paz, porque la red de medios, digamos, es muchos sectores de diversos pensamientos, de diversas orientaciones políticas, pero que todos están comprometidos con la justicia social, el proceso de paz. Entonces nos reunimos y la idea es potenciar todas las noticias de paz, tirarla a todas las redes de medios alternativos que conocemos en el mundo, bueno, en fin. Y eso se multiplica y empieza a llegar y mucho de lo que se conoce acá, de lo que se conoce en todo el mundo del proceso de paz pasa por esa red de medios alternativos en Colombia. Porque, bueno, ustedes creo que lo saben muy bien, en todos los medios hegemónicos y no tan hegemónicos también salen las versiones oficiales, digamos. Entonces nosotros necesitamos ir produciendo eso. Ese es un espacio muy interesante y en la red de medios alternativos hay al menos 200 medios, entre radios comunitarias, canales comunitarios de televisión y prensa escrita. De marcha del proceso nuestro tenemos 70 medios y creamos con los 70 medios, con las radios, un proceso que le llamamos Independencia Radio, que es como la centralización de toda la producción de esas radios comunitarias para potenciarlas a nivel nacional, digamos. Entonces Independencia Radio tiene una parrilla, emite los programas que se producen por las 70 radios. Entonces, digamos, ahí lo reproduce vía internet, lo reproduce con alguna antena en Bogotá, por ahí. Allá no hay la posibilidad de pelear por el espectro radioeléctrico, está totalmente privatizado, entonces nos toca robarnos la señal, ¿sí? Por ahí nos lo tumban, vuelve y sale, bueno, esa es parte de nuestra lucha y ya lo hacemos jocosamente, ¿no?
Entonces hay días, por ejemplo, los domingos hay que salir a buscar señal y la gente sale a buscar señal y nos pegamos por ahí a una y seguimos andando. Nos han robado los equipos, claro, llega la policía, esto es ilegal, se los roban y volvemos porque sabemos que esto es un proceso rebelde y en el proceso rebelde pues tenemos que ir remando y bueno, ese es como lo que yo podría aportar del trabajo, pero la comunicación es muy importante y nosotros por ahí estamos muy quedados en eso, pero por ahí nos hacen falta manos, nos hacen falta muchas manos y yo creo que los invitamos ahí, creo que no solo para marcha sino por todo el movimiento popular. Nosotros los invitamos a ustedes a que si tienen pensado hacer una caminata por fuera de Argentina, la hagan en Colombia y nos den la mano en estos procesos. Nosotros, como siempre, habrán camas disponibles, comida disponible y mucho trabajo. También está en la página de marchapatriótica.org y está... en Argentina tenemos el capítulo Marcha Patriótica, capítulo Argentina, que tiene también un colectivo de comunicaciones que se llama Voz a Voz. Tienen un blog y están en Facebook también. Comentando la comunicación, aprovecho, están, bueno, ahí Ana decía, el Movimiento TV, Barrio TV, también porque definimos poder tomar registro audiovisual de la jornada. Y hablando de criminalización, ahora en un rato también cae Belén, ella está procesada, es una de las procesadas por el conflicto del Borda, por la represión del Borda, y ese día justamente estaba cubriendo para el Movimiento TV el conflicto y la represión, así que ayer hubo ahí en el juzgado, ¿no? Finalmente se suspendió, pero había una audiencia, bueno, también para denunciar un poco lo que está pasando acá en la ciudad y el vínculo entre comunicación popular y criminalización. Yo planteo también una pregunta parecida, venía por el mismo lado de la Hernán, pero no tanto por el lado de la difusión, sino más bien por el lado de la síntesis, de tratar de buscar una síntesis entre las distintas experiencias de las cuales se han hablado. O sea, me quedó bastante picando lo que había dicho Claudia al principio, esto de sembrar pero no cosechar, ¿no? Me había quedado un poco con esa idea y bueno, varios de los conceptos que ella problematizó me parece que están bastante buenos. El tema de la autonomía, de volver a discutir qué es lo que entendemos por autonomía. Y nada, me parecía que por ahí justamente la posibilidad de armar el instituto que tenemos en mente, lo que estamos acá, quizás podría ayudar un poco. Igual va más a tono de pregunta, de inquietud. Claudia, cuando hablaba de lo de sembrar, pero no cosechar, lo refería más que nada a personas con las cuales seguramente a todos nos ha tocado interactuar y que viene un poco de producto, me parece, de el neoliberalismo y también de una manera de interpretar lo que fue el 2001, en el cual uno muchas veces se cruza con compañeros o compañeras de distintas experiencias, en las cuales los compañeros tienen una práctica legítima, participan activamente, pero no contribuyen mucho a lo que es la parte de la organización. O sea, la organización lo toman más bien como sinónimo de rosca, como referencia a experiencias, digamos, que uno muchas veces polemiza del partido político que se organiza de manera autorreferencial, verticalista, dogmática, etc. Y la manera en que ellos interpretan, digamos, que combaten eso es aportando esa siembra, pero que no se cosecha, de manera como más individual. Y nosotros, los que estamos acá, entiendo que oponemos a esa idea de construcción verticalista, una idea de organización más horizontal, de abajo, asamblearia, etc. Mi pregunta va respecto de hasta qué punto a nivel de organizaciones, a nivel de movimientos, nuestra propia práctica igual no termina pasándole lo mismo, digamos, que a nivel individual a las personas, en el sentido de que no podemos superar esa instancia de sembrar a nivel de organizaciones un movimiento de 10 personas, o de 50 personas, o de 100 personas, en el mejor de los casos 1000 personas, pero que siguen siendo muchas veces experiencias locales, que son obviamente bienvenidas, pero que hoy por hoy un poco lo que nos está pasando en este momento de la historia es no saber cómo
encarar, digamos, esa fragmentación, en donde yo no creo que necesariamente falte discusión o comunicación de esas cosas, sino que el nivel de saturación es tan grande por la diversidad y cantidad de mini organizaciones y por la marginalidad en la cual estamos muchos de nosotros, que muchas veces creo que no se corresponde con la cantidad de compañeros y compañeras que hay organizándose. Me parece que, no sé cómo será en otros países, pero me parece que en Argentina no faltan compañeros y compañeras organizándose, o sea, somos una banda. El tema es que no sabemos bien de qué manera resolver una forma de construcción en la cual partimos de algo que nos interpela, que es organizarnos desde abajo, de manera local, sin responder, digamos, a mandatos estatales o de direcciones esclarecidas que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, pero que a la vez no estamos viendo o pudiendo resolver cómo sintetizar todo eso. Así como se nombró a Falsborda o se nombró a Paulo Freire, nosotros, digamos, a nivel de exactas y naturales, hay una persona en la cual muchas veces nos referenciamos, que es Oscar Barzazki, que planteaba mucho esta idea del científico politizado, que justamente oriente su trabajo a tratar de encontrar de qué manera poder ayudar a cambiar este sistema por otro. Entonces me parece que el instituto un poco podría tener un poco de eso, ¿no? Tomando completamente lo que decía la compañera, esto de que nosotros tampoco nos reconocemos o nos entendemos como intelectuales o como universitarios. El lugar que nosotros entendemos es el de militantes políticos por un lado y el de trabajadores, igual y diferente que cualquier otro trabajador, pero trabajadores de la educación y de la ciencia, asalariados, que no manejamos los medios de producción, que nos extraen la plusvalía, etcétera, etcétera. Desde ese lugar, ¿cuál es el aporte que nosotros podemos hacer como para tratar de encontrar algún proceso de síntesis para combatir esta fragmentación en la que estamos, ¿no? Lo dejo también como interrogante. Yo, como 2 o 3 comentarios, porque se me hubiera la respuesta. No estaría esta mañana acá. No, compartiendo angustia, digamos, no respuesta. Yo digo que siento que hay que ver un poco el proceso político en su historicidad, ¿no? Es decir, qué elementos nos han fragmentado históricamente, qué elementos nos han unido también históricamente. Y en ese sentido, yo sí, cuando decía al comienzo que creo en el proyecto de este instituto, digo, no porque nos va a salvar, ni nada en sí mismo puede como instrumento salvar lo que es un proceso de construcción de unidad popular que estamos necesitando, pero sí para poder pensar juntas y juntos y poner en diálogo miradas. Digo, esto me parece que es sumamente importante. A mi entender, algunos de los problemas que hemos tenido históricamente tienen que ver con las izquierdas, y no estoy hablando ya del campo del poder y de sus estrategias de dominación y su impacto sobre el sujeto a través de la represión, como cuentan. Todo eso está, pero también ha habido unos excesos de dogmatismo en las izquierdas, unos excesos de hegemonismo. Ha habido, lo podemos decir cariñosamente, ¿no? Para el pasado. Puede llegar a ver, a reproducirse, que son elementos de fragmentación inmediata. Cuando yo comentaba esto de que, por ejemplo, empezamos con una experiencia, decimos hay que poner en diálogo el pensamiento con el socialista, marxista, con el feminista, y ya enseguida viene la catalogación, por ejemplo, de posmoderno a eso. Digo, eso es una manera que nos lleva a que no podamos producir, por lo menos el intento de ese diálogo. Es decir, si ya lo estás catalogando antes de dialogar, bueno, está claro que ese diálogo no se va a realizar, y sobre todo quienes nos descalifican de esa manera, en este caso, bueno, ya genera un nivel de distancia. Entonces, y digo esto como ejemplo, porque entre las distintas corrientes marxistas, entre las distintas corrientes feministas, entre las distintas corrientes anticoloniales, también están los niveles de fragmentación. Cuando entonces, al principio reivindicaba un poco la educación popular, y la sigo haciendo, es porque hay una parte sustancial de esa propuesta que es la pedagogía del diálogo. Y yo creo que esto, para este país, y también para Colombia, ¿no? Creo que para nuestra América, digamos, los procesos en el continente, y creo que en general para pensar la teoría desde las experiencias, o sea, la relación teoría-práctica, porque el que está parado en una experiencia y parado con convicción se enamora de esa experiencia, ¿no? Entonces es muy difícil ver que la otra, que tiene otra
matices, otras características, otra forma de actuar, tienen legitimidad que surge de esa otra experiencia, desde ese otro lugar, donde está parado, desde esa otra mirada. Entonces, a mí me parece que hay una parte que es diálogo de experiencias, no digo nada de solución, pero el diálogo de experiencias, el diálogo de pensamientos, el diálogo de reflexiones, creo que es un aporte que viene de mano de la propuesta de la educación popular y que significa mantener el amor por la experiencia en la que estamos, pero abrir a un diálogo que permita pensar, o sea, no solo lo local, no solo lo inmediato, sino lo general. Y lo otro que tiene que ver también con lo que pasó o no pasó con la cultura neoliberal, impregnando nuestras vidas y transformando en una cuestión de inmediatismo todas las acciones políticas. Es decir, creo que se ha impuesto en muchas de las experiencias una cultura de sobrevivencia por necesidad, porque había que comer, porque cuando tenés que comer todos los días, no es que hoy lo pensás y después lo realizás dentro de... ¿no? Era garantizar la comida día tras día. Entonces el inmediatismo de la cultura de la sobrevivencia también produce fragmentación. Hay que resolver y hay que resolver ya. Pero eso, una cosa es en esa desesperación inmediata del pleno neoliberalismo, y otra cosa es que a mi entender nos deja impregnado mucho de nuestras formas de acción política. Entonces hay una, y además después fue teorizado de otros lugares, de todas las polémicas, pero mirar solo la construcción política en el momento nos lleva también a perder la historicidad del proceso. Y digo dos cosas relacionadas también con la educación popular en esto: los bachilleratos populares, tenemos experiencia. Nosotros fuimos parte de la Universidad de las Madres, podemos hablar unos años, sobre todo para hacer catarsis. Claro, porque hemos participado de muchos proyectos a lo largo de estos años, donde se intentó poner de otro lado el saber como parte de la construcción contrahegemónica, y muchos de esos proyectos fueron o pueden ser tragados por la institucionalidad hegemónica. Y pongo estos dos, uno que está en disputa y otro que ya lo fue, para pensar que incluso las mejores experiencias o los mejores sueños pueden ser digeridos por la fuerza hegemónica de un Estado con voluntad de integrar digamos, las distintas expresiones de la creación popular. Entonces, eso desarticula. Y desarticula no solo a nivel objetivo, de las experiencias, sino también subjetivo. Porque cuántas veces empezamos de nuevo a remar, ¿no? y a hacer esa. Digo, y claro, una cosa es la comunidad que contaba Javier, que me parece que es mucho más difícil en un sentido, pero también hay una parte subjetiva que es: yo tengo el compromiso con los compañeros caídos, ¿no? Con mi marido, eso lo hemos vivido acá después de la dictadura. Mucha gente decía: bueno, estoy hecha mierda, pero yo tengo que seguir, porque mis compañeros quedaron ahí, yo tengo que seguir. Ahora, si el tema es que mis compañeros ahora están allá, ¿no? Que están arriba, y que se llevaron mucho de lo construido y acumulado, y bueno, nada, seguimos remando, pero con otra forma de sentirlo y de vivirlo. Así que digo, a mí me parece esas dos cosas, ¿no? Digo, pensar cómo nos impacta la cultura hegemónica en nuestro proceso de construcción, aportando a la fragmentación. Cómo pesa el dogmatismo también en los procesos de educación, porque la otra cuestión es que en esto que vos me comentabas como reflexión, es cierto, ha habido mucha, por ahí en un momento, idea basista de la educación popular también, y de descalificación de la teoría, por ejemplo, que nos criticamos, ¿no? Y que cuestionamos y problematizamos, no solo el tema de sembrar y no cosechar, también la idea de sembrar, o que solo vale la palabra de la comunidad, o sea, que ahí está todo el saber y que no hay saber construido históricamente. Digo, eso también. Pero a mí me parece que como respuesta a eso, o por potencia de las experiencias, también en muchos casos se ha vuelto a formas de educación política y de formación tan tradicional y tan dogmáticas como las demás, de los movimientos que fueron de lo más rebeldes. Y que una vez lo que están haciendo como educación, dicen: no, esto lo vi hace 30 años, y te dicen que es lo nuevo porque se lee tal libro de Lenin. Está bien, compadre, está bueno leer a Lenin, algunas lo leemos hace tiempo, pero tampoco eso garantiza. Digamos, hay que leer y hay que problematizar a Lenin, hay que dialogar con Lenin, como con Rosa Luxemburgo, como con Marx, como con Mao, como
Bakunin, como el comandante Marcos, como con las experiencias nuestras, como con Valborga, como con Pablo Freire. Es decir, dialogar con todas y todos los que pudieron construir teóricamente experiencias populares, ¿no? Y con todas, me parece eso válido, y con el mismo sentido dialogar con las experiencias en sí que interpelan a esos niveles de teorización. Y una sola cuestión metodológica que yo no sé si es diferencia entre lo que hemos charlado, pero por lo menos que es nuestra... O sea, no creo que sea diferencia, creo que es una cosa que nosotros hemos hecho en la relación educación popular-organización popular, que es otro tema. En muchos casos hemos actuado de la misma manera, es decir, cuando no hay organización, muchas veces el proceso de formación ayuda a construir organización, no hay diferencia. En general, cuando ya hay organización, ahí nosotros tratamos de tener como un momento de educación popular que no es precisamente de creación de la organización popular. Es parte, o sea, es una dimensión, pero no es exactamente lo mismo. Nos ha pasado, por ejemplo, mucho en las asambleas, sobre todo en la primera etapa del movimiento piquetero, que decían, ay, quédense, tenemos que decidir si vamos a la marcha con tal. No. Es decir, nosotros tenemos como equipo una decisión, pero la decisión es de la asamblea del movimiento piquetero. Digamos, y en muchos, digo esto porque en esta búsqueda de que después haya autonomía en el proceso, en general nosotros pautamos eso previamente. Igual en este sentido, ¿no? Nosotros queremos que el movimiento tenga su propio proceso de formación y que el proceso de formación sea diferenciado del proceso de debate asambleario o no asambleario de toma de decisiones. Porque si no, muchas veces pasa algo que refuerza el dogmatismo, que es que se hace teoría para justificar la decisión política del momento, ¿no? Que hemos tenido una experiencia política de saber. Si en el momento de formación tenemos que discutir si vamos a ir o no a elecciones, nos traemos todo lo que dijo Gramsci para fundamentar que hay que meterse a las elecciones. Y si el otro dice que no, va a buscar a Cuba y a todo lo que no puede ser. Y al mismo Gramsci, y cuando sale una parte de rosa por una cosa y otra parte por la otra, que es lo que está discutiendo, ¿no? Es decir, porque a veces también hay unas lecturas que no son contextualizadas de poner el debate ahí. Entonces, nos cuidamos en lo posible, digo, a veces no se puede, de que el momento de formación sea de formación. Y que el momento de toma de decisiones, porque para pasar con la experiencia del MST de los Intierra de Brasil, ahora llegamos hace muchos años, ya dice, ¿cómo estaría bien? Pero estamos con un debate muy grave, muy grande y muy profundo. Para Argentina, como soy, o argentinos como somos, nos dicen un debate muy grande en la dirección, dicen, ya, en 2 días se fragmenta. Y fíjense, ¿cuál es el debate? Dicen, no, que tenemos un debate si adoptar el camino de organización, la propuesta de organización leninista o maoísta. Peor todavía, porque los debates de organización a veces son más grandes que los debates de cualquier otro tema. Y había argumentos, por supuesto, de los maoístas, porque era una organización campesina y que el campo para nacional, cada uno quería hacer. ¿Qué decisión tomaron? Digo que a mí me sorprendió, pero aparte me enseñó. Dice, bueno, durante un año, todos y todas los que estamos en este debate vamos a estudiar. Vamos a estudiar a Mao, vamos a estudiar a Lenin y vamos a estudiar la historia de Brasil. Y después vamos a ver, para esta historia de Brasil, qué nos dice Lenin y qué nos dice Mao que nos sirva, ¿no? Y después de ese debate, bueno, una salida propia que lo que encontraron como movimiento, y va un poco a esta pregunta, porque no es solo que nos cuesta la articulación con otros, o sea, solo un debate político nos preguntamos casi seguro, al interior de la organización. Compas que estuvimos dando una batalla juntos durante muchos años, por una cuestión así, chao, ¿no? Podemos decir que vamos por más y entonces lo primero que hacemos es dividirnos. Entonces digo, ahí hay como un ejercicio, me parece necesario, de mirar históricamente las experiencias, de dialogar y de pelear el dogmatismo que todos y todas tenemos también por muchos segmentos de nuestra propia historia y de nuestra propia formación. Y yo por eso digo que el instituto, no sé, tiene que servir, porque además hay distintas formaciones que si sabemos interactuar, capaz que sale algo mejor esta vez.
Yo lo que tendría que decir es que para nosotros la realidad ha sido avasallante, ¿no? Entonces, yo recuerdo que nosotros también tuvimos esas discusiones de las tendencias y marxistas, al final hay tanta necesidad de organizarse que todo el mundo reclama la unidad, y para poder hacer la unidad no podíamos hacer más énfasis en nuestras diferencias, sino más bien volver a encontrar las cosas con las que llevamos a cabo, digamos, en común. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen compartir proyectos en lugar de hacer énfasis en la diferencia, ¿no? Yo creo que esas discusiones se quedaron en la universidad, en la cafetería, es decir, en el barcito de la universidad, porque la realidad del campesino es otra, ¿sí? Y la realidad de las mujeres, del indígena es otra. Entonces ahí esa discusión no tiene sentido, no llega ni siquiera. Aquí hay que resolver las cosas de otra manera. Sí, yo creo que a nosotros nos han enseñado mucho las comunidades indígenas, campesinas sobre todo, en superar nuestra dispersión. Colombia, al igual que toda América Latina, tiene su historia de dispersión, de rupturas, es un país siempre con organizaciones muy parecidas, con proyectos muy parecidos, pero divididas por algún pequeño motivo, digamos, que puede ser grande, digamos, ¿no? O sea, no hay que minimizar las diferencias, nada, pero las necesidades y todo esto que nosotros relatamos aquí, pues yo creo que nos han puesto desde hace años a pensar en tener desafíos unitarios, que no sean avasalladores de las diferencias, sino más bien construidos, sí, con todas esas diferencias, pero con puntos en común que los tenemos. Ustedes, si uno hace un ejercicio, podría ir encontrando cuáles son las coincidencias con el sector popular y trabajar sobre eso, con mucha discusión, porque yo creo que parte de nuestra esencia, y creo que no la podemos perder, es que discutimos todo, ¿sí? O sea, no nos quedamos con homogeneidades, digamos, y eso es lo más interesante del movimiento popular. Pero también el campesino dice, bueno, discutimos, el indígena dice discutimos, pero concluyamos, ¿no? Y concluimos y vamos para adelante. Y ellos se han puesto al frente. Desde la experiencia nuestra es que el movimiento obrero está detrás por la propia particularidad económica del país, y el campesinado de los indígenas se han puesto adelante con su cultura del hacer y de discutir, sí, pero nos han puesto, discutamos, pero ya estuvo, decidamos algo y lo que decidamos lo vamos a hacer. Y fíjate que en Colombia hace 15 días hubo una cumbre, cada vez le ponemos más apellidos, pero es positivo. El año pasado teníamos un proceso de cumbre agraria y popular, ahora ya tenemos una cumbre agraria, campesina, étnica y popular, y eso tiene bastante contenido porque se ha venido abriendo. Claro, seguramente. O sea, yo creo que lo que está expresado, claro, lo que está expresado es como los sectores y las urgencias que tenemos, no lo más importante, no todo lo importante, pero como las urgencias. Pero, y allí, ustedes no se pueden imaginar todas las diferencias posibles, hay de todos los ismos y de todos los matices, pero yo creo que hemos ido logrando a construir una propuesta de país. Lo hemos dicho aquí, tenemos que quitarle el país a la oligarquía colombiana y después vendrá otro camino y otras discusiones, pero por ahora ese es el objetivo. Sí, nosotros podemos tener las mejores ideas, podemos tener los mejores proyectos políticos, pero mientras la oligarquía colombiana nos tenga como nos tiene, pues no vamos a poder desarrollar. Esa es más o menos la reflexión que a veces se hace pública, a veces nos da vergüenza decirlo, a veces, pero es así. O sea, yo creo que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que avanzar en la construcción del poder popular, y para eso necesitamos de todas las manos y de todas las personas del sector popular. Y yo creo que la realidad ha venido
obligándonos en parte. Yo creo que esa es la experiencia nuestra. Ahora, yo creo que esta experiencia, ojalá que sea la que nos lleve a quitarle el poder a la oligarquía y poder construir otros procesos y meternos más en otras dinámicas necesarias, lograr la paz con justicia social, con todo eso. Si no, seguramente nos tocará recoger un poco, pero tratar de volver a construir. Esta es nuestra historia. Yo creo que nosotros lo que no podemos es idealizar esos espacios y cuando se caigan, pues, tirar la maleta. Yo creo que es volver a vaciar la maleta, volverla a llenar de otras cosas y seguir caminando. Eso es más o menos lo que nos ha ocurrido a nosotros y a nosotras, y yo creo que ahí vamos caminando, y lo que nosotros les podemos decir a ustedes sin ánimo de dar lecciones ni nada de eso, porque el colombiano ha ido producto de lo que dice Diana, de la represión tan fuerte, entendiendo que tiene que unificarse para confrontar al poder, digamos. Ese es como lo que estamos viviendo nosotros ahora. Eso no significa que, por ejemplo, sobre todo en los centros donde más se discute, que serían las universidades y todo esto, se sigan sacando más chispas, ¿no? Se sacan chispas por un concepto de Gramsci, se dividen, en fin, pero eso no significa que no siga ocurriendo eso. Sigue ocurriendo eso, pero el proyecto general, digamos, del movimiento popular se ha sobrepuesto a esas situaciones. Y a mí me parece que es muy interesante porque es colectivo, o sea, no hay una cúpula, digamos, diciendo, es un conjunto de organizaciones tratando de avanzar. Esa podría ser nuestra experiencia. Yo creo que nosotros pasamos de la unidad de personas a la unidad de organizaciones, a la idea de movimientos, y yo creo que ese sería como el acumulado que nosotros podríamos ir diciendo ahora. No sé si eso vaya a ser la alternativa, yo espero que sí, vamos a tratar de que sea así, pero bueno, ahí estamos ensayando. Sí, ensayando. No, yo una propuesta que dejo, porque ya estoy muy para toda la reunión, pero digo, así como decía, por ahí algún momento del instituto puede ser discutir qué entendemos por educación popular y confrontarlo con las experiencias, ya que hay compañeros que decían que están trabajando el concepto de ciencia popular. A mí me parece que también sería un tema para problematizar y que sea súper bueno, pensándolo incluso no solo desde a quién les sirve esos conocimientos científicos, sino a quiénes lo crean y cómo se crean, ¿no? Es decir, me parece que ese sería como, no sé cómo lo vienen pensando, pero que es un tema porque a veces el término científico nos ha servido para muchas cosas. En lo inmediatamente político, yo recuerdo los debates donde si vos decías que este era el socialismo científico, ya con eso olvidabas todas las otras experiencias utópicas y irreales, porque no tenían donde realizarse, donde no se podían demostrar, y todo quedaba negado por la palabrita científico, ¿no? Entonces, bueno, hasta que se cayó, era científico y era real. ¿Qué pasó? Bueno, los límites de la ciencia. Bueno. Pero bueno, no, digo, ese es un tema en lo que es ciencia política, en lo que es saberes, ¿quién produce? Porque, por ejemplo, las mujeres nos han interpretado desde el psicoanálisis, el señor Freud, por ejemplo, ¿no? Con eso de que todos nuestros problemas tienen que ver con la angustia por no tener eso que tienen los varones. ¿Eso lo puede pensar solo un varón? Esa creación, que yo no voy a renegar en todos los aportes que puede haber hecho Freud al psicoanálisis, pero que hay muchas interpretaciones que solo se le ocurre a un tipo, ¿no? Y de que es posible vivir sin eso, ¿no? Por ejemplo. Son temas que hacen a quiénes crean los saberes. Y eso también hay que problematizar. Como digo, que es súper claro que quiero pensar que acá ninguna compañía sufre de eso y ningún compañero piensa que hace falta eso para resolver los problemas de la joven. Primero ofrendárselo. Yo no digo eso porque ¿quién crea los saberes? Y si vamos a la medicina hay miles de ejemplos, y si vamos a la biología hay miles de ejemplos. En todas las ciencias, las sociales y las llamadas duras, que también tienen
Bueno, entonces yo digo que esto de problematizar la ciencia popular estaría muy bueno como propuesta por ahí para ver los lugares y los puntos de vista. Creo que nos agotamos. Sí, ya. No sé si entendemos mucho.